Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de tener a un ministro, un hombre de Dios, hombre de testimonio, nuestro amigo Bucknan. Yo quiero que él se presente porque hoy vamos a tener un tema muy interesante. Por favor. Bueno, mucho gusto a todos los que nos están viendo. Para mí es una honra, pastor, que usted nos haya invitado en este tiempo de palabra. Soy el pastor y profeta Guillermo Bucknall. Tenemos el ministerio Fuego y Poder de Dios por la gracia de Dios en el Coco de la Chorrera. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer al pastor Sergio hace años y hoy era el día, hace meses estábamos en esto, pero no nos entrábamos en esa hasta que hoy llegó el día. Y queremos compartir un tema muy interesante, compartía con él un rato sobre los mantos proféticos. Wow, y estábamos hablando sobre ese manto profético y cuando viene a la mente lo profético, de una vez viene a mi mente el profeta Elías, que era conocido como el profeta de fuego. Y cuando vemos la historia de Elías, aparece Elías en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, verso 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo, acá vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, no dice por Jehová. Tremendo. Y a mí me llamó la atención eso, porque para poder tú decretar de esa manera, él hubiera dicho por Jehová, dice por mi palabra. Entonces, cuando entendemos este contexto de que él está decretando y cerró los cielos, y la única forma de cerrar los cielos es que Dios aprobara al profeta. Cualquiera puede decretar y cualquiera habla en lengua, pero no cualquiera vive en la dimensión que vivía Elías. Tremendo. Podemos ver Santiago capítulo 5, verso 17. Dice la Biblia que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviera. En la traducción original no dice de esa manera, dice que Elías era tan insistente que posiblemente, según los eruditos, pasó meses orando para que no lloviera. Wow. No 1 hora ni 2 horas. Nosotros normalmente oramos 1 hora, 2 horas, 3 horas y quién sabe más, pero Elías dice que vivía en la presencia de Dios. Entonces, lo que yo puedo ver es que no es lo mismo vivir en la presencia que sentir la presencia. Wow. Cualquiera siente la presencia de Dios, pero no cualquiera vive en esa presencia. La presencia es un hábitat de Dios y no todo el mundo tiene acceso, aunque todo el mundo tiene acceso, pero no todo el mundo logra llegar a esa dimensión de presencia. Tremendo. Cualquiera ora, cualquiera habla en lengua, pero lo que yo puedo ver de Elías es que Elías aparece la palabra tisbita. Dice que era tisbita y la palabra tisbita era peregrino, no tenía dónde reposar su cabeza. Dios lo saca del anonimato. Estaban los profetas de Baal y de Acera y estaba imperando el rey acá con Jezabel, y para una Jezabel Dios levanta un Elías. Wow. Cuando se levanta un Nabucodonosor, Dios levanta un Daniel. Cuando se levanta un Goliat, Dios levanta un David. Cuando se levantan los asirios, Dios levantó a Eliseo. My God. Ay, bendito sea el Cordero por esta palabra. Entonces yo lo que puedo ver es que Dios levanta a Elías y lo que más me llama la atención es que no aparece de qué tribu era. Dios se lo reservó para él. De toda la palabra no aparece de qué tribu era Elías, pero Dios reaparece Elías como un hombre tisbita, un peregrino, pero dice, no lloverá sino por mi palabra. Santiago es el único que tiene una revelación que no tiene aún los demás. Santiago dice que oró fervientemente, y la palabra ferviente es Padre que no llueva, Padre que no llueva, y llegó a una dimensión con Dios que dijo, ya hay un clic de Dios, y en el secreto Dios lo aprobó. Entonces, la aprobación del secreto es la que te recompensa en público. Hoy en día queremos decretar en público lo que nunca en el secreto se aprobó. My God. Yo estoy sintiendo la presencia, pastor. Entonces sí. puedo ver a Elías, un hombre que era el profeta de fuego. Elías era un hombre que no temía, era un hombre que se enfrentó a los Baales, siento a Dios, de verdad, literalmente aquí está Dios. Se enfrentó a los Baales, el gobierno corrupto que había en ese momento, Dios levanta a Elías. ¿Por qué Dios levanta al ministerio profético de Elías? Porque la única forma de ir en contra de un gobierno jezabélico es levantando un gobierno profético. Wow. ¿Y por qué Jezabel y los demonios le tienen miedo a los profetas? Porque en la boca de los profetas hay cambio. Wow, pastor. En la boca de los hombres de Dios hay cambio.
Y la Biblia dice en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa en público. Tú oras en el secreto y la recompensa viene del público. Y una de las palabras que el Señor me hablaba de este tema, el Señor me hablaba que Elías no oraba una hora, Elías oraba semanas y meses. Wow. Y el Señor me dijo, el tiempo que tú oras es el tiempo que esa atmósfera te va a seguir donde tú vayas. Si tú eres un hombre de 5 minutos, la atmósfera de los 5 te sigue. Wow. Si tú eres un hombre de 1 hora, la atmósfera de 1 hora te sigue. Yo quiero decir si tú eres un hombre de 4, 8 y 10 horas, esa atmósfera es la que te va a seguir. Wow. Porque los demonios no le tienen miedo a los sacos ni la corbata. Los corbatas y los sacos no echan fuera demonios, sino la unción y la gracia que Dios deposita sobre un hombre y una mujer de Dios. Wow, tremendo. Wow, wow, wow. Me gozo con eso. Y lo que más me llama la atención de los mantos proféticos es que Elías comienza a ejercer como profeta y todo el mundo lo conocía por su vestimenta. Elías no tenía una vestimenta cualquiera, era un cinto de cuero y pelo de cabello. Se cree que cuando el cinto de cuero y el pelo de cabello se concentra con el sudor, ni la camella lo aguanta. Wow. Sin embargo, la misma vestimenta de Elías era la misma vestimenta de Juan el Bautista. Por esa razón, cuando dice, él es aquel Elías que habría de venir, pero no era bajo el poder, sino que el Señor me revelaba que lo que pasaba con los profetas es que los profetas confrontan los reinos, confrontan los sistemas. Elías se confronta al gobierno de acá. Para poder entrar al gobierno de acá había que tener credenciales, Wow. carta de recomendación, Wow. palanca. Elías no tiene todo esto, Elías tiene presencia. Santo. Y la presencia era la autoridad de Dios, donde él irrumpe en el gobierno de acá. Ahora, para poder entrar al gobierno, tú tienes que tener aprobación, pero él tenía la aprobación de Dios. Así es. Si Elías se mete en el gobierno de acá sin la aprobación de Dios, hubiera muerto. Pero Elías, cuando uno se presentaba delante de un rey, había que decirle al rey que para siempre vive, postrarse y darle un presente. Elías estaba como medio loco. Elías irrumpe en el gobierno sin cartas, sin credenciales, y solamente dice, vive Jehová, que no habrá lluvia sino por mi palabra. Le dio la espalda y se fue. Tremendo. Y toda esa gente lo buscaron hasta por las ciudades extranjeras porque no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, escóndete en el arroyo. ¿Cómo es que Dios va a mandar a un profeta a esconderse en un arroyo si es profeta? Porque hay tiempo de esconderse en Dios. Wow. Para que el enemigo no te atrape. 3 principios que yo puedo ver aquí. Número 1, Elías aprendió a depender de Dios. 2, Elías aprendió a obedecer a Dios. Y Elías aprendió a moverse cuando hay que moverse. Tremendo, tremendo. Entonces, este manto no era cualquier manto. Entonces, la gente que lo conocía decía, este es Elías, es tisbita, porque Elías no tenía un bosquejo. El profeta es el bosquejo. Santo. El profeta tiene el oído en el cielo y la boca en la tierra y no teme hablar la palabra que le ha sido revelada por el Espíritu. Por eso es que cuando Elías se confronta a los reinos como el de Acab y Jezabel, que Elías hablaba proféticamente y decretaba según el cielo le hablaba. Cuando vemos a Juan el Bautista, confrontó a Herodes y le dijo, no te es ilícito estar con la mujer de tu hermano Felipe. Confrontaba los sistemas. Entonces, un profeta confronta los sistemas. Sí, señor. Pastor, ¿por qué se está dando mucho hoy de que los profetas quieren ser aceptados en todos lados? Hay un gran problema allí. Porque la mayoría de profetas, yo lo he predicado en varias ocasiones en la iglesia. Y lo digo con temor y temblor de Dios. Si Juan el Bautista y Elías hubieran estado en este tiempo, nadie lo invita a predicar. Wow. Usted es un hombre entendido en Dios. Sí, señor. El hombre, tú no le podías dar ofrenda, él hablaba lo que Jehová le mandaba. Si no, vámonos a Jeremías. Jeremías lo metieron en un cisterna. Jeremías lo metieron en una cárcel porque Jeremías iba en contra del sistema. Sí, y señor, le profetizaba lo que Dios quería hablar, no lo que el hombre quiere escuchar. Y hoy en día se dobló la cosa. Sí, señor. Hoy en día la gente busca más la profecía que la enseñanza. Busca más la profecía que cimentarse y echar raíces. Y yo creo, por la experiencia y por el Espíritu Santo, que hoy en día necesitamos enseñanza y cimentarnos en la palabra. Amén, amén. Toda profecía
tiene que estar cimentada en la palabra. Hoy en día correteamos profecía. Y yo le tengo noticia a todas las personas que quieren corretear profecía. Te tengo noticia, la profecía es condicional. Ay, suéltela, pastor, suéltela, que la quiero. La profecía es condicional. ¿Por qué razón? La mayoría de profecías son condicional y hay profecía incondicional. ¿Qué significa esto? Que cuando la Biblia dice, he aquí que el Hijo del Hombre vendrá en una nube, eso es una profecía incondicional. Va a venir porque viene. ¿De qué viene? La profecía condicional fue cuando Eliseo llegó Naamán y Eliseo no salió a recibirlo. Mandó al criado. Dile que se sumerja 7 veces en el Jordán. La palabra profética que portaba el criado de Eliseo tenía el mismo poder que el profeta. Y él lo que tenía que decir era obedecer a la voz del profeta, porque la profecía no se va a alinear a ti. Tú te tienes que alinear a la profecía. Queremos profecía, pero no me quiero alinear. Wow. Entonces, si en Naamán, yo creo que la misericordia de Dios lo alcanzó, porque la Biblia dice que Dios le daba grandes victorias a Naamán. Y dice la Biblia que los criados le dijeron con sabiduría, Padre mío, si él no te hubiera pedido algo difícil, no lo hubieras hecho. Él entra en sí. Y él dice, wow, tiene razón, porque él decía, ¿qué tenía Naamán? No solamente tenía lepra física, tenía lepra espiritual. Porque cuando él dijo, no son mejores los ríos de Farfar y demás, entró el ego, la soberbia y el orgullo. My God. Y él tuvo que descender. ¿Por qué el Jordán? Porque el Jordán es un lugar de descenso. ¿Por qué ahí fue donde recibió Eliseo la doble porción del espíritu de Elías? Fue en el Jordán. ¿Por qué Juan bautizaba en el Jordán? ¿Por qué Jesucristo se bautizó en el Jordán? Bendito sea el Cordero. Porque el Jordán es un lugar de descenso. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo Eliseo a través del criado, necesitas descender para ver algo grande. My God. A veces queremos algo grande, pero no queremos descender. Ay, entonces la profecía era condicionada. Si él obedece, era sano. Si no obedece, se hubiera muerto leproso. Santo. Por esa razón, cuando Dios suelta una palabra profética, la palabra profética está condicionada a la persona. Ay, por eso es que una persona pueden profetizarle 1000 profecías, pero si la persona no se alinea a la profecía, puede ser que no cumpla, no que Dios se equivocó. Ay, ay, ay. Porque dijimos, este hombre me dio una palabra profética y se cumplió. Este hombre me soltó esto, pero lo demás no se ha cumplido. Y la persona muchas veces muere, que Dios me perdone, sin cumplir lo que Dios le dijo. No que Dios no se equivocó, sino que la persona no se alineó. Dios le dijo a Josué, levanta 7 sacerdotes, 7 trompetas, dale 6 vueltas al Jordán y el último día dale 7 instrucciones de Dios. Queremos ver el cumplimiento, pero no queremos ser obedientes a las instrucciones de Dios. Ay, ay, ay. Y la mayoría de profecías están condicional. Dios te dice, así te dice el Señor. Claro que no vamos a equivocar, pero mientras más tú ores, más te alineas, porque el Espíritu te va a hablar. Esto sí, esto no, eso sí. Correcto. Entonces, una persona le dice, espérate, te veo viajando a las naciones. Es una profecía condicional, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Y esto no se hace. Entonces quiero ir a las naciones. ¿Cómo tú quieres ir a las naciones y no puedes ir a Chorrera y no puedes ir a Caledonia? Sí, Señor. Entonces la profecía está condicionada. Entonces cuando Elías dijo, no lloverá sino por mi palabra, era una profecía que se tenía que cumplir. Porque Elías se había puesto de acuerdo con Dios. Y cuando tú te pones de acuerdo con Dios y Dios se pone de acuerdo contigo, lo que tú hablas se cumple. Ay, 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 ay. Se crea la atmósfera. Se crea la atmósfera. De lo que no se ve, se hace. Sí, Señor. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tú hablas un lenguaje, se crea una atmósfera. La mayoría de personas, cuando Dios le habla a Jeremías, en el capítulo 15 de Jeremías, Dios le dice, se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y le dice Dios, si te convirtieres a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Cómo es que después de 15 capítulos, Dios le dice a Jeremías que se convierta? Y la Biblia dice, si te convirtieres a mí, serás como muro fortificado de bronce. Wow. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. La misma palabra que Dios le dio en el capítulo 1, se la recordó en el capítulo 15. Después todo ese tiempo. My God. Y Jeremías se levanta nuevamente como profeta, porque aún siendo ministerio que Dios levante, van a venir los ataques y es ahí donde tú tienes que meterte con Dios y Dios te va a meter contigo. Y cuando tú vas a ver, dice la Biblia que Dios le habló a Natán y le reveló a David, y yo he derrotado a todos tus enemigos. Quiere decir que en tu obediencia y tu sumisión a Dios, Dios derrota a tus enemigos.
Entonces, estos mantos no son mantos cualquiera. Y yo me preguntaba, wow, ¿por qué Elías no destruye el ministerio jezabélico? Wow. En el capítulo 19 le envió un mensajero y Elías se deprimió y le paró el ministerio. Y yo decía, ¿cómo es posible que un hombre con tal fuego degolla a los profetas de Baal, levanta y restaura el altar de Jehová, y el hombre después en el capítulo 19 estaba colapsado? Era la ficha de Dios en la tierra. Santo. Era un manto de Dios. ¿Y sabe lo que me llama la Bajo atención? depresión. Que Dios no le envió ni un ángel. Dios descendió él mismo. Tremendo. Porque dice la Biblia, primero menciona el ángel, pero dice la Biblia después, viniendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y le dijo, come y bebe, porque el largo camino te resta. Lo que Dios le estaba diciendo era esto: a pesar de que tú piensas de que la palabra que te soltó Jezabel, con ese manto profético que tú tienes, yo te digo que tú no vas a morir, que yo te voy a llevar hacia donde yo te llevaré. Y Elías fue arrebatado en un torbellino. Tremendo. ¿Qué hace Dios? Antes de llevárselo, Dios preparó a alguien. Y Dios le dijo, ungirás a Jehú, ungirás a Asael y ungirás a Eliseo, hijo de Abel Meloa, que será profeta en tu lugar. Ahora viene la parte buena. Ya Dios había recomendado quién iba a ser profeta. No lo recomendó Elías. My God. Sí, Señor, esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Dios, Elías no recomendó a Eliseo, te tengo un buen profeta, oh Jehová. No, Dios fue el que le dio la estrategia de cómo con 3 hombres podía destruir el ministerio jezabélico. Por eso es que Dios dice, el que escapare de la mano de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la mano de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya. ¿Y dónde estaban esa gente que no aparecen en la Biblia? Dios me dijo reservados. Ay, 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 ay. Hay gente que está reservada, que no aparece el nombre y el apellido, pero aparecen en la agenda de Dios Sí, Señor. Sí, para los días finales. Aleluya. Entonces, estos mantos no eran mantos cualquiera, y yo estoy claro de que yo puedo ver la historia de Eliseo y cómo Eliseo le sirvió al profeta Elías por 10 años. No fue un día. Hoy en día la gente te sirve un día, un año y ya quiere el manto. Sí. Pero esos mantos cuestan. Esos mantos cuestan servicio. Así que desde el primer libro de Reyes, capítulo 19, hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 2, 10 años le sirvió al profeta Elías. Wow, wow. Cuando llegó el momento de entregar el manto, porque él le dijo, espérame aquí, y Eliseo ya sabía lo que iba a pedir. Tienes 10 años para pensar lo que vas a pedir a Dios. Wow. A veces Dios a uno le da tiempo y no lo entendemos. Sí, Señor. Porque dice la Biblia que habían 200 de la tribu de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Bueno, Eliseo tuvo 10 años para pensar lo que le podía pedir. Es más, Eliseo, antes de ser arrebatado, ya por alguna razón, por andar tanto con el profeta, algo se le pegó. Y yo le digo a la gente, ¿tú sabes qué aprendió Eliseo? ¿Dónde oraba el profeta? ¿Qué comida le gustaba? Sí, ¿Cuál era su ropa? ¿Dónde eran los montes donde oraba? Entonces aprende eso. Eso se llama tiempo de entrenamiento y tiempo de formación. Hoy en día queremos ministerio profético, pero no hay formación. Queremos profecía, pero no queremos obediencia. Queremos el cumplimiento, pero no hay alineamiento. Wow, wow. Y ahí es donde está el secreto de todo. Tú te sometes a la voluntad de Dios, escucha la profecía, obedece a lo que Dios te dice y verás el cumplimiento. Aleluya. Ahí está el secreto de todo. Y lo que más me llama la atención, resumiéndolo todo, Dios utiliza a estos 3 hombres para destruir el ministerio jezabélico, pero noten en la Biblia que el que recibe la doble porción es Eliseo, no otro, porque fue el que le sirvió, y el manto que tú sirves es el manto que tú heredas. Wow. Nadie puede recibir un manto que no ha trabajado en él ni le ha servido. Mucho menos puede recibir un manto que tú critiques. Ay, caramba, esa está dura. No puedes recibir un manto que tú critiques. No lo puedes recibir porque no vas a fluir. Sin embargo, Eliseo tuvo 10 años sirviendo, y cuando llegó, lo que más me llama la atención, que los 10 años no hizo ni un milagro. Dios lo tenía ahí preparando. Reservado, sí, preparando. Cuando llegó el momento, el último milagro de Elías fue cuando golpeó las aguas. Se terminó el ministerio de Elías. Dios levanta el ministerio de Eliseo. Le dijo, espérame aquí, y Eliseo le respondió en varias ocasiones, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, porque él sabía lo que quería. Cuando llega el momento, Elías se da cuenta que no lo quiere soltar.
Y él le dice, pídeme lo que tú quieras. Y él le dice, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, Elías sabe que él no se la puede dar. Elías sabe que él puede darle una, no dos. Tremendo. Elías nada más se puede entregar un manto, no se pueden entregar dos mantos. Entonces, él sabe que Dios está escuchando la conversación. Y él dice, si me ves ir al cielo, te será hecho, si no, no. Él sabe que Dios solamente se la puede entregar. Si me ves ir al cielo, dice que cuando vino el carro de fuego, con ese manto, dice que arrebató y dice que el manto cayó y lo tomó Eliseo, pero Eliseo vio cuando fue llevado. Quiere decir que había una aprobación, que Dios le dijo, tú recibirás la doble porción. Cuando él toma el manto y antes de tomar el manto, él grita y dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, porque Elías fue su padre espiritual, aunque a la gente no le gusta hablar de este tema. Santo Dios. Elías fue su padre espiritual, fue el que lo sustentó por 10 años, fue el que le enseñó lo profético. Y cuando llegó el momento, tomó el manto y entonces él grita, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea el Jordán. Wow. Y se abrieron los aguas. Tremendo. Eso significa aprobación. Yo creo que fue una calle de honor que Dios permitió en la graduación de Eliseo, fue en el segundo libro de Reyes. Ahora, pastor, usted habló algo, Padre mío, Padre mío. Explíqueme eso, pastor. Cuando hablamos de Padre mío, hablamos de lo que él entendió en la paternidad, porque podemos verlo de dos puntos de vista. Podemos ver que él pudiera referirse al Padre Celestial, pero él está palpando un padre que se le está yendo. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él sabía que su ministerio había comenzado porque un Elías había sido arrebatado. Wow. El último milagro de Elías fue el primer milagro de Eliseo. El último milagro de Elías fue cuando él golpeó las aguas. El primer milagro de Eliseo fue cuando golpeó las aguas. Y se cree que Eliseo hizo el doble de milagro de Elías, porque recibió la doble porción del espíritu de Elías. Nótese en la Biblia que cuando él recibe el manto de Elías, él recibe una doble porción. Sin embargo, Eliseo muere con la doble porción. Wow. Sí. No había nadie preparado para recibir lo que él tenía. Y el único que estaba con él fue Jesse, al final leproso. Sí. Porque el problema del manto es que si el corazón no está alineado a Dios, él pensó en la riqueza y no en lo profético y en no en lo... Hoy en día eso está pasando, pastor. Corazones leprosos que no entienden que más que los beneficios materiales hay cosas espirituales. Sí. Y las cosas espirituales no se venden. Eliseo fue un hombre entendido que cuando llegó el momento de pedir, pidió bien. Y yo le digo a la gente, aprende a pedir, porque estos mantos son... Hay gente que le piden los mantos de gente como Catherine Kuhlman, María Gurgur-Etter, Julio César Ruibal, David Cleavington, y son gente con mantos terribles, pero la gente no entiende que el manto está casado con el proceso. Cuando uno pide un manto, está pidiendo el proceso de ese manto. Correcto. Y hay gente pidiendo en las madrugadas, dame ese manto. ¿Estás seguro que vas a aguantar? Hay gente, por ejemplo, vi un video del mismo Dante Gebel que dijo que alguien se le acercó y dice, ora por mí, traspásame eso, lo que comenzó a orar. Él decía, bueno, Señor, que le pase esto, que le pase lo otro. Y él dice, no, si es así, yo no quiero esto. Pero sí. Wow, poderoso. Y me quedo con eso, pastor. Me quedo con que los mantos, como el manto de Elías y el manto de Eliseo, eran mantos proféticos que confrontaban los reinos. Sí. Eran gente que nunca vendieron su don. Eran gente que hablaba palabras de Jehová. Cuando Samuel Dios lo levantó, dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 17 y 18, que de Dan hasta Berseba, todo el pueblo reconoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Samuel era conocido como vidente. Era un hombre que cuando hablaba, Dios estaba allí. Amén. Cuando los hombres de Dios como Elías, como Eliseo, como estos hombres que venían de los montes de Dios, de los montes de Galaad, cuando el pueblo lo veía, andaba paniqueado, tenía miedo, porque ellos venían a corregir el pueblo, así dice Jehová. Sí. Casualmente, pastor, estuve conversando con un hermano y él me decía, hace años había un profeta que había llegado a una iglesia del Tabernáculo de la Fe, pero antes de que estuviera allá, estaba más acá adelante, llegando como arriba abajo. Dice que llegó un profeta y el tipo le dijo a varias personas su vida. Cuando pasó eso, las otras personas, los líderes, empezaron a pararse y a irse. Porque le dijo cosas, hermano, muy profundas. Sí. Y entonces la gente lo sabe.
cuando tú comienzas a dar cosas que nadie Nadie sabe. y solamente Dios sabe, eso da miedo. Amén. Mejor no, mejor déjame irme, porque puede ser que me digan a mí mi verdad y yo no quiero ser expuesto en público. Wow. Pero es muy cierto, los profetas, esos mandos son poderosos. Y eran respetados porque los hombres cuando hablaban, y no eran muy bien vistos tampoco, eran rechazados por lo que portaban de parte de Dios, porque eran hombres que no aceptaban lo que Dios no aceptaba. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que cuando un profeta viene de Dios, y un profeta no es tanto lo que él profetice, sino quién es él delante de Dios. Porque yo puedo profetizar muchas cosas y eso no significa que tú estés bien. Correcto. Entonces el único que conoce lo profundo del hombre es el espíritu. Entonces, sin embargo, cuando vemos la historia de Elías, Elías era un hombre aprobado, no solamente respaldado, porque una cosa es cuando Dios te aprueba y otra es cuando Dios te respalda. Sansón era un hombre respaldado, pero no aprobado. Wow. Porque él pecaba y Dios lo usaba. Yo estoy casi seguro que Dios sabía y Dios no estaba de acuerdo con lo que él hacía, pero Dios, como era su juez y era su líder en el momento, Dios lo utilizaba, pero él no entendía, Sansón, que en algún momento la carretilla o la rueda se iba a detener. Correcto. O su pecado le iba a alcanzar. Exactamente. Cuando él está en la oscuridad, él se da cuenta de todo lo que aconteció. Y Dios le dio oportunidad, porque el problema es que la gente piensa que la fuerza de Sansón era su cabello. Y no era su cabello, era su consagración. Sí, y las 7 trenzas representaban 7 trenzas, 7 principios que no podía quebrantar. Cuando él quebranta los principios, usted tiene que hablar de eso después. Para la próxima. To be continue. Yes, sí, señor. Sí. Otro día hablamos de ese tema, pero la verdad es que me gozo cuando vemos la historia de Elías, vemos la historia de Eliseo, porque esa gente eran profetas que hablaban lo que Dios le mandaba. Hoy en día queremos escuchar profecías bonitas, que no hablen de 20 carros, 4 casas y 20 yates y cuentas bancarias, pero no nos damos de cuenta que no es la prioridad. La prioridad de Dios es tu crecimiento, que tú crezcas, que hagas las cosas bien, que busques su rostro, el reino se establezca, bendito Dios. Por eso es que la predicación de Juan y la predicación de Jesús, nótese que van en una línea. Cuando Juan predicaba como profeta, él decía, el reino se ha acercado. Pero cuando Jesús habla, Jesús dice, el reino está entre vosotros. Wow, y es el reino. Y es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es un sistema de gobierno teocrático, no democrático. Es otro problema. Sí. Es que es otro problema. El que cree que puede convencer a un ángel o a Dios arriba va duro. Es más, si un ángel se va del cielo sin permiso de Dios, no regresa. Porque en el cielo se opera un gobierno teocrático, un gobierno de Dios mismo donde él opera. Entonces tú no puedes comparar un gobierno teocrático con un gobierno democrático. El gobierno democrático es que Ángel, haz lo que tú quieras. Pastor, pero dentro de la iglesia existe mucho de la democracia. Hay un problema. Todos quieren opinar. No. Hay cosas que uno la puede llevar al nivel de democracia, entre comillas, pero el gobierno de Dios trabaja bajo la teocracia. Por esa razón, cuando tú trabajas bajo teocracia, te van a llamar dictador. O sea, y yo entiendo que existen culturas y existen muchas cosas, pero definitivamente los principios de Dios están allí. Y Dios es un Dios de principios. Correcto. La gente dice, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios el otro? Pero es que Dios tiene principios. No trate de convencer a que Dios cambie sus principios. Es más, Dios no va a cambiar. Dice la Biblia que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Correcto. No invente que Dios no va a cambiar. No hay sombra de variación. No hay sombra de variación. Por eso es que cuando Elías lo conoce, porque cuando Elías se esconde en la cueva, el Señor tiene que hablarle. ¿Qué tú haces en la cueva? Sal de la cueva, sí, señor, y vete por el camino de Damasco y ungirás a tal. Y le dio todo lo que le tenía que decir al profeta. Pero el profeta entendía que Dios actúa en el silencio. Cuando él oye el silbo apacible, dice, aquí está Dios. Dios no es tan ruidoso como la gente cree. Es ahí donde yo veo la historia de Elías y que Elías se movía. Cuando vinieron los capitanes de 50 y se lo querían llevar, ¿por qué Elías dijo, si yo soy, que descienda fuego y lo consuma? ¿Por qué el tercero no lo mataron? Porque el tercero se humilló. Los otros dos eran arrogantes. Entonces, Elías era un hombre que tenía una dimensión con Dios terrible. Él era por eso conocido como el profeta de fuego. Él dice, si yo soy, que desciende y los consume y los consumió. El tercero sabe que los dos primeros están listos. Yo estoy casi seguro que él habló a sus soldados y mira, vamos allá. Tenemos que cumplir la orden, porque había una orden que si tú la cumplías o te mataban acá. Sí. Entonces,
Él tiene que ir, pero yo me imagino que él agarró y le dijo, mira, un tiempo de preparación. Mira, vamos a ir donde Elías, vamos a cumplir la orden. Mira, si no lo cumplimos, acá estamos listos. Allá estamos consumidos, pero vamos a ir humillanos delante de Dios y vamos a decirle, sabemos que tú eres un hombre de Dios. Y yo me imagino que eso fue lo que pasó. Porque cuando ellos llegaron, ese otro capitán de 50, él dijo, sabemos que hay 2 que han muerto. Sí, Y nosotros venimos a cumplir la orden que nos mandó. Entonces vino la voz de Dios a Elías y le dijo, desciende con él. Porque Dios vio el corazón de ellos. Sí, Señor. Entonces ellos se humillaron y hubo una gran victoria en sus vidas, porque ellos, imagínate, 50 mueren con familias, padres de familia, otros 50 más con padres. El otro dice, yo no quiero pasar por ahí. Sí, Señor. Yo vamos humillando delante de Dios. Entonces yo veo a Elías que Dios le habló. Elías es un hombre que escuchaba a Dios, porque Elías hubiera dicho que descienda. Dios no le habló en el primer grupo de 50 ni en el segundo, Dios le habló en el tercero. Sí, Señor. Y le dijo, desciende con ellos, tranquilo, no temas, no te harán mal. Una de las cosas que yo he notado, pastor, con Elías, porque Dios es Dios. Dios podía haber hecho en el arroyo de Kerit que nunca faltara el agua. Podía haber sido así, sin embargo, Dios permitió que se acabara el agua y luego le dice, bueno, ahora muerta Sarepta de Sidón, que ya te va a esperar. Poderoso. O sea, poderoso. El hombre escuchaba, se dejaba guiar. Eso, por eso le digo. Y es un manto tremendo, un manto de poder escuchar a Dios y luego que otro pueda recibir ese manto también de escuchar a Dios, porque Eliseo también escuchaba a Dios. Amén. Y era doble. Ay, papá, siga, pastor. No, y eso que usted dice, pastor, aterrizando del arroyo, yo compartí hace un tiempo ese tema, porque yo decía, Dios le dice, escóndete y beberás del arroyo. Dios hubiera permitido que el arroyo no se secara. ¿Qué entendí yo por el Espíritu de Dios? Que Dios me habló hace un tiempo atrás y me dijo, yo le sequé el arroyo. Y hay gente reprendiendo al diablo pensando que el diablo le secó el arroyo, y hay arroyos que Dios necesita secar, sí, para que la gente se mueva de su confort yes. y de su comodidad y llevarlo a un nuevo nivel de gloria. Yes. Porque Elías nunca hubiera visto lo que él vio donde la viuda, porque Dios esperó el tiempo. Dios no llegó antes ni después. Siempre Dios esperó su tiempo, porque mientras la viuda se le estaba acabando, fue donde Dios le secó el arroyo. Sí, Señor. Dios dice, espérate, le queda el último bocado, la distancia, el recorrido, que él llega hasta acá. Espérate, Elías, le seco el arroyo. Elías ya sabe que no hay agua, tiene que moverse. Entonces, por eso dije, en los 3 principios, Elías aprendió a depender de Dios, aprendió a obedecer a Dios y aprendió a moverse cuando hay que moverse. Wow. Porque cuando él se escondió por un tiempo. Y después Dios le dijo, le seca el arroyo y ya se fue la señal. Levántate y vete a Sarepta de Sidón, que yo he dado orden a una viuda que te sustente. ¡Qué locura! Bueno, esos son los mantos proféticos de Dios que Dios está levantando en este tiempo. Todavía creo que Dios tiene gente guardada por ahí. Es más, inclusive hay gente que nadie conoce, que están por ahí en algún lugar del mundo, en Panamá, que Dios tiene... Modismo panameño, gallo tapado. Son gallo tapados. Dios lo tiene esperando el tiempo, la distancia, porque Dios, una de las cosas que me enseñó el Espíritu Santo es que hay momentos en que Dios no te va a exponer porque Dios te está cuidando. Pues y hay gente que quiere salir rápido a la palestra. Se queman. Sí. Se queman. Sí. Entonces Dios te mantiene guardadito, espera. Es más, aprovecha tu anonimato. Yo le digo a la gente, aprovecha tu anonimato. Correcto. Porque uno como hombre de Dios, uno puede saber cuando una persona tiene llamado, que tiene un don berraco, pero vamos a esperarlo ahí un rato, que cuidarlo. Sí, Señor. Porque el problema es unción sin formación es peligrosa. Tú solito te mata. Ya quiero ir a 1000 lugares, pero entonces no hay formación, no hay raíz. Cuando viene el ataque, no sé cómo resistirlo. Yo tengo ganas de enseñarle a mi hijo a manejar carro, pero mi hijo todavía tiene 12 años. No puede manejar carro todavía. Tiene que esperar su tiempo. Tiene que esperar su tiempo. Sí mismo es Dios con nosotros. Correcto. Dios te va a dar de acuerdo a tu capacidad, porque el enemigo siempre te va a tentar de acuerdo a tu necesidad, pero Dios siempre te va a dar de acuerdo a tu capacidad. Aleluya. Tremendo. La necesidad de Jesús era que tenía hambre y el enemigo de una vez vino. Espérate, hay una necesidad, yo voy a aprovechar y me voy a meter por ahí. Sin embargo, Dios te da de acuerdo a tu capacidad. Dios te dice, wow, a ti te puedo dar 5 talentos, al amor te puedo dar 10. Dios te da de acuerdo a esa capacidad que Él ve en ti y en la fidelidad que tú tengas con Dios. Yo le digo que muchas veces yo veo a Elías como un profeta que de alguna manera, igual que Eliseo,
fueron usados muy detalladamente con una dimensión de ver el futuro y escuchar la voz de Dios y todo lo que acontecía. Porque estos profetas tenían o tienen, porque yo creo que todavía hay profetas, de alguna manera escuchar, el hombre de Dios tiene la capacidad de ver el futuro estando en el presente. Wow. Suelta esa, pastor. Suelta. El hombre de Dios o mujer de Dios tiene la capacidad en oración y en la intimidad de que Dios le muestre en el futuro estando en el presente. Tremendo. Por eso es que los profetas, cuando venían las bandas armadas, la gente pensaba que había un espía. Y dice, no, señor, ahí hay un profeta. Sí, señor. Que en lo más profundo que tú hablas aquí, él lo oye. Porque los profetas pueden oír y no hay tiempo, distancia para cuando Dios quiere abrirle ese oído espiritual para oír lo que otros no pueden oír. Para escuchar lo que otros no pueden escuchar, para ver lo que otros no pueden ver. Por esa razón, cuando hubo un momento que se iba a levantar un hombre que todavía no era nada, y dice la Biblia que Eliseo comenzó a llorar y el hombre le pregunta, ¿por qué lloras? Y Eliseo le dice, porque sé el mal que harás. ¡Wow! Lloró. Lo vio. Vio el futuro. Santo. Le reveló Dios el futuro y lo que iba a acontecer. ¡Wow! Tremendo, pastor, tremendo. Bueno, pastor, gracias por haber compartido. Ha sido una bendición tenerlo acá y esperamos que otro día usted nos pueda acompañar. Y eso de las 7:30 queda ahí, pastor, queda ahí. Eso no nos vamos a olvidar de eso. Gloria a Dios. Ese es para una próxima. Pastor, antes de culminar, yo quisiera que usted orara por aquellas personas que van a estar viendo este video. ¿Sí? Por favor. Sí, como no, pastor. Bueno, quiero bendecirle la vida y quiero hacer una pequeña oración por todos aquellos que van a ver este video. Creo que ha sido de edificación compartir con el pastor Señor aquí. De verdad que para mí es una honra, nuevamente lo repito, estar aquí, compartir lo que nos gusta, la palabra de Jehová y las revelaciones de Dios. Bendigo todo hombre y mujer que esté conectado en este, apenas vean sus ojos este live, este canal, puedan escuchar esta palabra que edifique su vida, su corazón. Bendigo todo hombre y mujer. Es más, me voy más allá. Toda persona que esté enferma, que tenga una dolencia en su cuerpo, si cree en Dios con todo su corazón y en nuestro Señor Jesucristo, crea por fe que usted será sana de cualquier dolencia, sano de cualquier dolencia, sano de cualquier dolor de cabeza y migraña. Estoy decretando lo que el cielo quiere hablar. Bendigo sus vidas de manera especial. Les insto a que compartan esto con otras personas, compartan este video, compartan este YouTube para que otras vidas puedan ser edificadas. Les bendecimos de manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Bueno,